Buenos días, chicos, chicas. A los compañeros de cuarto de la ESO les he hecho este vídeo muy sencillo y además pues así un poco de cualquier manera porque no le he dedicado demasiado tiempo. Ya ustedes tienen toda la semana para hacerlo, pero por lo menos para que tengan claro, porque seguramente visualmente es más fácil entender qué es lo que tienen que hacer. Vale, vamos a aprovechar que nos encontramos en la semana del Día de Canarias para elaborar un eje cronológico con la cronología de los últimos 600 años de la historia del archipiélago. Vale, entonces les he pedido que, lo tengo por aquí, elaboren un eje cronológico. Es el primer ejercicio, el primer punto del ejercicio de la actividad, que vaya desde el año 1400 hasta el año 2000, ¿vale? Desde 1400 hasta una fecha muy reciente que es el año 2000. En total son 600 años. Si ustedes lo van a hacer a ordenador, pues ya ahí no les digo nada porque seguramente saben hacerlo mejor un eje cronológico utilizando pues programas informáticos que sirvan para ello. Yo lo voy a hacer, y fíjense cómo se hace en este caso, en folio, ¿vale? En una hoja para que quien quiera elija este formato y pueda sacar una fotografía y enviármelo. Quien lo haga a ordenador, ya digo, tiene que seguir más o menos las mismas pautas, pero con seguramente un procedimiento muy distinto al que yo estoy tomando. Bien, yo lo que he hecho es repartir el eje cronológico en dos folios, ¿vale? Dos folios colocados, dos folios DIN A4 colocados de manera horizontal. Cada folio DIN A4 suele tener unos 30 centímetros de tamaño en total, por lo tanto son 60 centímetros los que van desde el principio hasta el fin, ¿vale? Ustedes tienen que hacer ese cálculo porque les he pedido que el eje cronológico refleje de manera fidedigna y de manera gráfica la cronología, es decir, que 10 años sean siempre el mismo tamaño, 10 años tengan siempre el mismo tamaño. Por lo tanto, si son 600 años los que tenemos que representar y mi eje cronológico mide 60 centímetros, pues más o menos será 1 centímetro cada década, 1 centímetro cada 10 años. Yo he preferido ponerlo de 25 en 25 años, por lo tanto son 2,5 centímetros cada 25 años, ¿vale? Este sería el inicio, 1400, se me olvidó poner aquí 1400, 1425, 1450, 1475, ¿vale? Cada uno puede elegir si pone cada 10 años, si pone cada 20, si pone cada 25, cada 50, ¿vale? Cualquier cuestión de esta que sería lógica, pues serviría. Pero siempre, ya digo, mismo tamaño a mismo número de años, que haya una equivalencia, que haya una proporción entre la cronología y la gráfica que vamos a hacer. Bien, luego el eje cronológico les he dicho que tiene que constar de dos líneas horizontales, ¿vale? No una sola línea, sino dos líneas horizontales, una sobre la otra. ¿Por qué? Porque en medio vamos a pintar los diferentes ciclos económicos que ha habido en Canarias. Luego lo veremos con más detenimiento. Una vez tenemos hecho el eje cronológico, en este caso ahí tienen los 600 años de historia que se les pide, desde el año 1400 hasta el año 2000, lo siguiente que tienen que hacer es hacer una flecha al inicio del eje en el año 1400 y que indique hacia el pasado, digamos, hacia lo que viene antes, hacia antes de 1400, una flecha, ¿vale? Y que sobre ella ponga mundo indígena. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que en 1400 aproximadamente, concretamente en 1402, comienza la conquista de Canarias, pero eso no significa que Canarias antes no tuviese historia. Lo que pasa es que es una historia que no estaba vinculada al continente europeo ni estaba conectada con ningún otro lugar, porque vivían nuestros pueblos indígenas, los pueblos aborígenes, en cada una de las islas. Entonces, podríamos continuar esa línea, si tuviésemos más espacio, hacia atrás, porque desde el año, por lo menos desde el siglo I antes de Cristo, había población en las Islas Canarias, estaban los pueblos indígenas, cada isla tenía su propia tribu, su propio pueblo indígena. No lo podemos representar aquí, no nos da el espacio, pero ponemos sobre esa flecha mundo indígena, ¿vale? Quedando claro que la historia de Canarias no comienza con su conquista, sino que antes había ya historia humana, puesto que nuestros antepasados ya vivían en este archipiélago. Pero en 1400 aproximadamente, concretamente en 1402, lo que se produce es la conquista. Por lo tanto, hemos puesto ahí el límite temporal. Luego, lo siguiente que tienen que hacer es yo lo he hecho aquí de manera muy rudimentaria, ustedes lo pueden hacer mucho más bonito, lo que diríamos una leyenda, en la cual van a aparecer los diferentes ciclos, aparte de la conquista, los ciclos económicos de la historia del archipiélago. Lo que quiero también que veamos a través de este gráfico o a través de esta línea temporal, de esta línea del tiempo o de este cronograma, es que la historia de Canarias ha estado jalonada, ha estado dividida
en ciclos económicos en los cuales la población canaria se ha dedicado fundamentalmente a un cultivo de exportación y que respondía fundamentalmente a las necesidades que otros tenían de comprar ese producto, por ejemplo el azúcar, el vino, la cochinilla, y que cuando dejaba de interesarle o dejaba de interesar comprarles a los canarios esos productos, Canarias ha caído históricamente en periodos de crisis, de recesión económica. Por lo tanto, también les pido que dentro de esa leyenda guarden un apartado o guarden un espacio gráfico para los periodos de crisis que suelen estar entre los diferentes ciclos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos ya, yo les he dado las fechas, la conquista entre 1402 y 1496, el azúcar entre 1496 y 1570, el vino, la cochinilla, los plátanos. Bien, luego lo único que tenemos que hacer es coger colores y colorear de cada uno de los colores correspondiente, tanto el cuadro, espérense que cambio de mano porque yo soy diestro, no soy zurdo. Si por ejemplo hemos elegido el color amarillo para pintar la conquista, pues bien, pintamos el cuadro de amarillo, el cuadro en la leyenda, y luego vamos al eje cronológico de 1402 a 1496. Y pintamos de amarillo, yo lo voy a hacer simplemente con una raya, ¿vale? Ustedes lo pintan con más detenimiento, desde 1402 hasta 1496, que vendría estando más o menos por aquí. Todo esto tendría que estar pintado de color amarillo, ¿de acuerdo? Y así lo vamos haciendo con cada uno de los ciclos. Después, eso fue la conquista, la manera en la que, o los años en los que Canarias fue conquistada primero por los normandos y después por los castellanos, y queda unida a la corona de Castilla, ¿vale? A partir de esa fecha, la conquista comienza en Lanzarote en 1402 y termina en Tenerife en 1496. Fue un larguísimo periodo de la historia de Canarias en la cual cada una de las islas sucesivamente van siendo conquistadas. Incluso podríamos haber puesto las dos fases que ustedes estudiaron seguramente en segundo de la ESO, que tuvo la conquista, porque primero fue a manos de señores feudales y después fue a manos de la propia corona. Por eso se distingue entre la conquista de señorío y la conquista de realengo. Pero no hemos hecho esa división, solamente hemos puesto conquista y tenemos que señalarlo o reflejarlo en el eje cronológico, ¿de acuerdo? De Canarias. Luego nos tocaría el cultivo del azúcar. Pues, por ejemplo, lo podemos pintar de color azul y así sucesivamente, ¿vale? No voy a hacerlo todo, pero si lo ponemos de azul y señalar de 1496 a 1570, más o menos desde aquí, desde que Canarias se conquista, prácticamente comienza el cultivo del azúcar, que es el primero. ¿Qué pasa con el azúcar? Que la competencia de América, a partir del siglo XVI, dense cuenta que América se empieza a conquistar aproximadamente hacia 1000 el continente americano. Primero llegan al Caribe y luego lo que es el continente a partir de 1500 empieza a conquistarse. Cuando en América se instala el cultivo del azúcar, el azúcar por ejemplo brasileño, pues entra en competencia con el azúcar canario y por tanto decae este cultivo. Luego llega el ciclo del vino, que es un ciclo que prácticamente se solapa, no hay ninguna crisis entre uno y otro. Dejamos de producir azúcar e inmediatamente o ya incluso antes estábamos produciendo vino y va hasta aproximadamente 1700. Lo hemos estudiado en clase, que por las diferencias que existían entre la corona de los Borbones o entre la dinastía borbónica y el reino de Inglaterra, que eran los que compraban fundamentalmente vino canario, y por otras razones también, como el proteccionismo, lo hemos estudiado en clase, a partir aproximadamente del siglo XVIII, 1700, entra en crisis el ciclo del vino y hay que esperar prácticamente un siglo y medio en el que la cochinilla va a convertirse a partir de la revolución industrial para convertirse en el tinte que utilizará sobre todo el Reino Unido, las fábricas inglesas, para convertirse, ya digo, en el cultivo principal de Canarias. Luego la cochinilla, cuando la segunda revolución industrial aparecen los tintes artificiales, pues la cochinilla también entra en crisis y hay que esperar 20 años. Es una crisis profunda pero no muy larga. En cuanto al tiempo, es profunda porque hubo mucha pobreza y mucha emigración, pero no muy larga, de 20 años nada más, hasta que se empieza a instaurar el cultivo del plátano, que llega junto con el tomate y con la papa. Luego, en el año 36, se produce la guerra civil, o termina la guerra civil española, y deja de venderse plátanos al extranjero, y por lo tanto cae también el cultivo del plátano como cultivo que produce riqueza en Canarias, y hay que esperar hasta 1960, que comienza el último gran ciclo económico de las islas, que es el del turismo, que dura hasta hoy en día.
¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que tienen que hacer, ese eje cronológico. Y luego también les he dado diferentes fechas, pues vayan señalando de acontecimientos históricos concretos. Por ejemplo, 1496 termina la conquista de Tenerife, pues señalamos ahí, sacamos en 1496 y lo reflejamos igual que tenemos que hacerlo con el resto de fechas que les he dado. Luego tendrán que hacer una reflexión, porque para eso también sirve la historia y la cronología, que es para reflexionar sobre el pasado y sobre el presente, sobre qué les parece que Canarias siempre haya tenido ciclos de bonanza económica seguidos de ciclos de crisis y que siempre nos hayamos dedicado prácticamente a una sola cosa. Y también que reflexionen sobre si creen que el turismo en algún momento dejará de ser la principal economía de las islas. Espero que les haya servido esta breve clase de unos 10 minutos para hacer este eje cronológico, ya digo, de 400 años de historia con el que vamos a celebrar el Día de Canarias y repasar la historia de nuestro país.